Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero recomendar este libro que se llama Camus, Sartre, Barico y Proust, filósofos, escritores y escritores filósofos, de mi amigo personal y colega Martín Buceta, editado por la editorial SB. Y aquí la pregunta central de este texto va a ser: ¿cuál es la frontera entre la filosofía y la literatura? ¿Cuál es la frontera, si es que la hay, entre la ficción y el conocimiento? Literatura y filosofía, hermanas en las letras, pero divididas al nacer. Acá Buceta se propone pensar esta intrincada relación, ¿no? Y su tesis, su idea es que la filosofía y la literatura tienen una relación muy íntima, intimísima. La filosofía y la literatura se complementan y a la vez se necesitan. Y por eso estos conceptos, filósofos, escritores, escritores, filósofos. Camus y Sartre, del lado de los filósofos escritores, Barico y Proust, del lado de los escritores filósofos. ¿Qué quiere decir con esto, Martín? Bueno, hay ciertos intelectuales que son considerados por el canon principalmente por su obra filosófica y no tanto por su obra literaria, como Camus y Sartre, mientras que eh, ciertos literatos, ciertos escritores literarios, más que por sus ideas filosóficas, son reconocidos por su obra literaria. Y acá hay un quinto personaje escondido detrás de la obra de Buceta, que es un autor muy querido por él, que es Maurice Merleau-Ponty. Martín Buceta hizo su doctorado sobre Merleau-Ponty y Proust, que es esta obra que tengo acá, también editada por SB, Merleau-Ponty, lector de Proust, lenguaje y verdad. Si a alguno le interesa, acá va a ahondar mucho más en Proust y en todo lo que les voy a contar de Merleau-Ponty, mucho más en detalle. ¿Por qué digo que es el quinto personaje? Porque, bueno, su idea de la relación entre literatura y filosofía va a estar muy cercana a la posición de Merleau-Ponty, ¿no? Merleau-Ponty, les leo, escribía en uno de sus últimos libros lo siguiente: lo sensible es como la vida, un tesoro siempre lleno de cosas que decir para aquel que es filósofo, es decir, para aquel que es escritor. Merleau-Ponty entiende que tanto los filósofos como los escritores comparten la misma tarea, la misma misión. Esto es expresar, poner en palabras, poner en imágenes literarias o conceptuales el tesoro de la vida. Y por eso esta categoría híbrida entre filósofos escritores o escritores filósofos, ¿no? Esta categoría híbrida porque el mundo de la filosofía y el mundo de la literatura se entremezcla, ¿no? Y los ejemplos que él pone son estos autores que le digo, ¿no? Camus, Sartre, Barico y Merleau-Ponty, ¿no? Para Merleau-Ponty el lenguaje literario es un modo privilegiado, tanto como la filosofía, un modo privilegiado de acceso a la verdad. La literatura, el lenguaje literario, es una forma, un modo privilegiado de expresar el sentido del mundo, de expresar el sentido del mundo que vemos
y percibimos. Y esa es la gran pregunta de Martín Buceta. ¿Cómo expresar la verdad? Les leo un fragmento del texto. En enero de 1936, Albert Camus escribe en un diario que lleva a lo largo de su vida: no se piensa sino por imágenes. Si quieres ser filósofo, escribe novelas. No se piensa sino por imágenes. Obviamente, acá no se está refiriendo a la imagen solamente visual, como puede ser una pintura o una fotografía. Acá se está pensando en imágenes literarias, ¿no? Una metáfora, por ejemplo. No se piensa sino por imágenes. No podemos pensar sin imágenes. Piénsenlo 2 segundos, ¿no? ¿Hasta qué punto en el mismo momento en que ya pensamos algo, ya le estamos poniendo en nuestra mente una imagen, ¿no? Y dice más adelante Martín Buceta: la imagen construida literariamente tiene una fuerza expresiva incomparable. La filosofía no puede darse el lujo de renunciar a ella. La filosofía no puede renunciar al poder, a la potencia que tiene la imagen literaria. Tiene que apropiársela como una herramienta más para cumplimentar la ineludible tarea de buscar la verdad y de darle sentido al mundo. Por eso los grandes novelistas son novelistas filósofos y la expresión filosófica, estoy leyendo, la expresión filosófica, dice Merleau-Ponty, asume las mismas ambigüedades que la expresión literaria. Al mismo tiempo, la literatura no puede ser, dice Martín, una mera narración de sucesos, porque ello la rebajaría a la condición de crónica de la realidad. La literatura está llamada siempre a la epifanía, a la revelación de una realidad que logra ser expresada gracias a los giros, metáforas y ambigüedades propias de su lenguaje. Los caminos de la filosofía y de la literatura no pueden permanecer separados, tienen que entrecruzarse y confundirse. Esa integración nos posibilitará dar un paso más en nuestra capacidad expresiva y en la conquista de la verdad. ¿Cómo expresar la verdad? Esa es la pregunta central, ¿no? La distinción entre filosofía y literatura, entonces, a la hora de hablar de la expresión de la experiencia, se hace cada vez más borrosa y más confusa. La tarea de la filosofía y de la literatura es expresar el tesoro de lo sensible, el tesoro de la vida. Ese es un poco el marco conceptual de este libro. Y después Martín se zambulle en las distintas obras de los escritores filósofos y de los filósofos escritores. En la obra de Camus, por ejemplo, el autor del mito de Sísifo, ensayo filosófico, en el que se pregunta ¿qué sentido tiene la vida? Es el filósofo del absurdo, ¿no? La pregunta fundamental de la filosofía para Camus es ¿por qué no suicidarse? Que es otra forma de preguntarse ¿qué sentido tiene todo esto? El final, no se los voy a spoilear, ¿no? Pero hay una respuesta positiva para Camus, pero después la pueden leer en el libro de Martín. Y Martín se va a meter con 2 textos de Camus: El extranjero, hermosa novela de Camus, y La peste. Y en ambas la cuestión del absurdo está latente. El extranjero tiene un protagonista que se llama Meursault. Es un personaje en el cual la vida le es todo indiferente, incluso hasta un asesinato, incluso hasta la pérdida de la vida. Y por el otro lado la peste, ¿no? La peste, ambas historias suceden en Argelia, ¿no? La
la peste es una ciudad apestada, es decir, una ciudad, la ciudad de Orán, donde es azotada por la peste, y bueno, y todas las reflexiones en torno a ese acontecimiento, ¿no? Que a la luz de lo sucedido con la pandemia, obviamente se resignifican, ¿no? Bueno, no les voy a spoilear el análisis de qué hace de cada autor, simplemente los presento rápidamente. Por el otro lado, tenemos en Jean-Paul Sartre la mirada del otro, el problema de la otredad, el problema de la intersubjetividad. Para Sartre, el otro es un infierno, ¿no? Esto está en el ser y la nada, ¿no? El ser para otro supone la limitación de mi libertad. Esto lo desarrolla muy bien Martín, y esto se expresa, se encarna, se hace carne en una obra hermosa, una obra de teatro hermosa que se llama A Puerta Cerrada, que es justamente tres personas condenadas al infierno, y el infierno consiste en estar encerrado por toda la eternidad con esas tres personas en un cuarto de hotel. No hay fuego, no hay cruces, no hay torturas. El infierno es estar encerrado con otros para siempre. Bueno, lean la obra de teatro y lean el libro de Martín. Y luego tenemos los escritores filósofos. Barico, con una obra hermosa también, Océano Mar, y Proust, ¿no? Océano Mar es una novela bellísima donde el protagonista es el mar, ¿no? Hay muchos personajes, está dividida en tres partes donde hay distintas situaciones, un naufragio, distintos personajes en un hospedaje, pero el protagonista es el mar. Y el problema filosófico para Martín que aparece acá es la expresión de lo inefable. ¿Cómo expresar lo que esencialmente no puede ser dicho? Y eso lo simboliza Barico, según Buceta, con el mar. El mar es aquello que no podemos decir, ¿no? Les voy a leer un fragmento. El mar, como símbolo, contiene múltiples realidades. El mar puede ser, por ejemplo, símbolo de la inmensidad, lo inconmensurable, lo infinito, el movimiento constante. A su vez, puede representar la calma, la belleza, una esperanza que se lee en su horizonte y hasta un determinado sabor salino que se siente en los ojos. Pero también el mar es lo desconocido, lo misterioso, la naturaleza en su máxima expresión, lo tempestuoso, lo impetuoso, lo monstruoso y lo terrible. ¿Cuántos son los rostros del mar? ¿Cuántas sus expresiones? El mar, para Barico, es este acontecimiento de sentido que no puede decirse, que es esencialmente inefable. Y el intento del novelista es decir el mar, ¿no? Esa es un poco la obra, Océano Mar, ¿no? Es decir, el intento de manifestar, de expresar, de hacer carne, de poner en imágenes esa realidad que siempre se escapa, que nunca la palabra puede hacer justicia a esa realidad. De la misma manera que mis palabras no pueden hacer justicia a este gran libro. Y por último tenemos la obra de Proust. El capítulo más corto, pero paradójicamente al que Martín más le ha dedicado. Martín le ha dedicado una vida, su doctorado, a Proust. De vuelta, aquí tienen el libro, ¿no? Merleau-Ponty, lector de Proust. Bueno, la hago corta, ¿no? A la búsqueda del tiempo perdido, la gran novela de Proust, que tiene 7 tomos. Martín es la única persona que conozco que haya leído, no me acuerdo si 2, 3 o cuántas veces la leyó, pero la leyó más de una, y es la única persona que conozco que lo leyó entero.
ahí por supuesto se mete con este famoso suceso, este famoso pasaje en el que el narrador, ya adulto, toma un té con una magdalena y esa magdalena le dispara el recuerdo de su infancia, ¿no? Eso es lo que llama memoria involuntaria. ¿Por qué memoria involuntaria? Porque por algo externo nuestra memoria se dispara, ¿no? Piensen, todos tuvimos alguna experiencia alguna vez, comiendo algo, saboreando algo, escuchando una melodía, mirando una película, se nos dispara el recuerdo para un tiempo pasado. Algo que no hubiésemos recordado si no hubiese sido por el disparador del contacto con ese objeto, con ese disparador, ¿no? Esto es lo que, como les decía, llama memoria involuntaria, es decir, esto que me sobreviene, que no puedo elegir, del cual no somos dueños, ¿no? Y Martín, con relación con esto de la Magdalena, con esto de la memoria involuntaria, cierra el capítulo de esta manera, ¿no? Esa expresión, les leo, ¿no? Esa expresión es la manifestación literaria de esas vivencias que recobramos gracias a la memoria involuntaria. Vivencias que solo pueden ser expresadas y cristalizadas en un lenguaje literario. A esto se refería Proust cuando escribía a su amigo: si simplemente buscara rememorar y solapar estos recuerdos con los días vividos, no me tomaría, enfermo como estoy, la molestia de escribir. No es simplemente recordar, traer a la memoria exactamente con todos los detalles este recuerdo. No he querido analizar esta evolución de un pensamiento de un modo abstracto, sino recrearla, hacerla vivir. La expresión literaria es lo que nos permite traer a la carne, poner en imágenes, volver a hacer vivir un recuerdo. Por eso el subtítulo, ¿no?, de este capítulo: la verdadera vida es la literatura. Dice Martín: esta confesión del autor a la búsqueda del tiempo perdido deja en evidencia su vocación de filósofo-escritor. Esa idea, aquella de que es posible recobrar el pasado y expresar su verdad. No ha querido simplemente formularla como una idea abstracta, en términos meramente conceptuales, sino que ha decidido recrearla, hacerla vivir en el corazón de un texto. La verdad de la condición humana, su temporalidad irrefrenable, inacible y efímera, logra ser fijada, detenida, aprendida, cristalizada y eternizada en un texto en que el narrador se lanza a la búsqueda del tiempo perdido. Esto es Camus, Sartre, Barico y Proust, la búsqueda de Martín Buceta de volver a entrelazar la tarea de la filosofía y de la literatura, ¿no? Tarea que ya no puede separarse, sino que han quedado íntimamente entrelazadas. Las fronteras entre la ficción y el conocimiento filosófico, entre la filosofía y la literatura, han sido definitivamente borroneadas. De vuelta, les recomiendo Camus, Sartre, Barico y Proust, filósofos escritores y escritores filósofos.